Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar ya con el proyecto científico número 6 en la semana 2. Continuaremos con lo que es la elaboración y conociendo los pasos para poder crear un proyecto de investigación. Como nosotros sabemos, uno de los requisitos para poder ser bachiller es elaborar un proyecto de investigación que se llama monografía. Entonces todavía no estamos eh, claros si ustedes van a tener que realizar esta investigación, pero estamos conociendo ya de antemano estos pasos para que si nos toca hacerlo, pues no tengamos ningún problema para poder realizarlo. El día de hoy vamos a revisar qué son las variables de investigación, de qué se trata la variable independiente, de qué se trata la variable dependiente, cómo debemos analizar para escoger el tema y el problema de investigación y cuál es la estructura de un estudio de caso. Luego vamos a ver el momento de trabajar, qué es lo que ustedes deben realizar y un recordatorio de lo que es el producto final. Entonces vamos a comenzar en este momento. Vamos a ver qué son las variables de investigación. Dice para la nuez Bayolo et al. En el 2008 dice, las variables son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tomar dos valores, femenino o masculino. Se puede considerar dos principales que se utilizan con frecuencia en una investigación, la variable dependiente y la variable independiente. ¿Ya? ¿Hace aquí alguna consulta? No, licenciado. Y no se ve la pantalla. Ya, muy bien. Eso tienen que recordarme. Ya. Bueno, dice, ¿qué es una variable? Analicemos. Dice, las variables son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un fenómeno, de un objeto o fenómeno, que adquieren distintos valores. O sea, varían respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tener dos valores, femenino y masculino. Se puede considerar dos principales que se utilizan con mayor frecuencia en una investigación, variable independiente y la variable dependiente. Ya. Veamos en cambio acá qué dice la variable independiente para ir entendiendo, ¿sí? ¿Qué son esto de las variables? Porque no está muy claro, la verdad. Entonces vamos a ir analizando con la finalidad de entender de qué se trata. Y una vez que ya se entiende, pues es más sencillo. Ayúdame, Ángela, por favor, con la lectura. ¿Qué es una variable independiente? Le dicen, pero hágamelo más pequeñito, le digo que no sé. Más Ahí pequeño. sí. No, ahí está bien. Ya. Ahora sí. Ya, pero súbale, porque dice que es la dependiente. Independiente. Ah, ya. La variable independiente también se le puede considerar como la causa de lo que se va a investigar. Es la variable que puede ser manipulada, a ver, Manipulada. sí, Manejada o manejada, manipulada. manipulada sistemáticamente por el experimentador, cuyos cambios controlados tienen un efecto directo en la variable dependiente. Generalmente se elige una sola variable independiente para evitar que varios factores a la vez tengan efectos en la variable dependiente. Ejemplos: medir los efectos de la altura en el peso. La altura es la V y el peso la PD. El consumo de frutas en la resistencia física. El consumo de fruta es la variable independiente y la resistencia física es la variable dependiente. Contagio del COVID-19 y muertos de habitantes en Santo Domingo. Contagio del COVID-19 es la variable independiente y las muertes de habitantes en Santo Domingo es la variable dependiente. Ya, muchas gracias. Yo creo que con este ejemplo está bastante claro, ¿no es cierto? Vamos a tratar de explicarlo de una forma que nosotros podamos entender.
Nos dice que la variable independiente sería, ¿qué sería? A ver, díganme, ¿qué sería la variable independiente? La cantidad La de causa de humos. lo que se va a investigar. ¿Qué es? A ver, díganme. La causa, dicen, de lo que se va a investigar. El uno es causa y el otro es efecto, ¿no es cierto? Entonces determinemos bien. Sí, a ver, medir los efectos de la altura en el peso, dice. ¿Ya? Medir la altura, perdón, medir los efectos de la altura en el peso. ¿Qué dice? La altura, ¿qué es? La variable independiente. Y el peso es la variable dependiente. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué vamos a medir? Los efectos de la altura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el peso? Es que esta no está muy clara tampoco. Vamos con la otra mejor. El consumo de frutas en la resistencia. ¿Qué es lo que quiero ver yo? La resistencia física y qué tanto influye el consumo de frutas. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? La resistencia física. ¿Por qué? Porque la resistencia física se ve eh, de alguna forma afectada o mejorada, digamos, por el consumo de frutas. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Hey, jóvenes, ¿cuál es la variable independiente? El consumo de frutas. Ya, muy bien. Y la resistencia física es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque la resistencia física influye en alguna manera de el consumo de frutas. Por ejemplo, si yo hago otro similar, dice por ejemplo eh, la pérdida visual o las enfermedades visuales o en qué grado el uso de aparatos tecnológicos afecta la visión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? La visión. A ver, yo quiero saber el uso de ya, entonces tengo así y quiero ver variable independiente y la variable dependiente. A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Qué depende de qué? Eso es lo que tenemos que analizar. El uso de aparatos debería A ser la ver, variable independiente. ¿qué depende de qué? ¿A los aparatos les afecta de alguna forma nuestra visión? No. No, no es cierto. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? La visión sería, ¿no es cierto? Porque a la visión de alguna forma sí le afecta. Entonces, al verse afectada de alguna manera es la variable dependiente. Entonces, miren, ahí estamos. La variable independiente, en cambio, es la que no se ve afectada por otra situación. Entonces, aquí serían los aparatos. Listo, los aparatos electrónicos.
Es lo mismo acá. ¿Qué tengo en el ejemplo yo de aquí arriba? Vamos a analizarlo. Consumo de frutas. Vamos a analizarlo acá abajo por separado para entenderlo mejor. Y lo ponemos aquí. Dice el consumo de frutas en la resistencia física. El consumo de frutas en la resistencia física. ¿Consumir frutas afecta en algo? No. ¿Les afecta algo en algo a las frutas que yo haga deporte? ¿Será que el guineo se pone más rico porque yo hago deporte? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Qué es lo que depende de lo otro? La resistencia física se ve afectada de pronto o se ve eh, mejorada si yo consumo frutas. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? La resistencia, ¿verdad? Muy bien. Y la variable independiente sería el consumo de frutas. Ya, ahora, ustedes, por favor, rapidísimo. Quiero que me planteen algo así. De una. A ver, piensen rapidito. El trabajo con el dinero. A ver, ¿quién me estaba diciendo? Diego, dime. Para tener dinero dependemos de eso. A ver, pero plantealo como lo he hecho yo aquí. Por ejemplo, yo pongo las relaciones amorosas en el rendimiento académico. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? A ver, No se ve Liz en la pantalla. ya. El rendimiento académico sería la variable dependiente y relaciones amorosas variable independiente. Ya, supuestamente. Ya, supuestamente las relaciones amorosas de alguna manera podrían influir en mi rendimiento académico. Pero si yo lo planteo de otra manera, también podríamos darle la vuelta y puede pasar dependiendo el caso que yo quiera estudiar. A ver, yo quiero demostrar que, que el mantenerse en una relación afectiva en tiempos de estudios si afecta mi rendimiento académico o no. Eso es lo que yo quiero demostrar. Ahora, yo puedo darle la vuelta, decir, el rendimiento académico afecta en las relaciones amorosas. Que si yo soy muy responsable en mi rendimiento académico con la intención de tener buenas calificaciones, puedo descuidar mi relación de pronto. Entonces, miren, puede variar dependiendo la situación de estudio. Entonces, nosotros acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, decía aquí, la pandemia del COVID y el cierre de locales de comida en Los Rosales. Entonces, aquí que dice, la pandemia del COVID-19 sería la variable independiente. ¿Ya? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Mm? El cierre de los locales de comida. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que verle es como una causa y efecto. La variable dependiente, la variable dependiente dice que es la causa. ¿Sí? Y este es supuestamente el efecto. Efecto. ¿Ya?
Entonces aquí tendríamos ya. Entonces, ¿qué causa? Problemas en la visión. ¿Quién? Los aparatos electrónicos. Acá dice, ¿qué causa? Una mejora en la resistencia. ¿Y qué provoca ese efecto? El consumo de frutas. A veces es medio complejo entender esa situación. Vamos a leer en este momento, en cambio, qué es la variable dependiente. Dice la variable dependiente, que se representa como BD, también se lo puede considerar como el efecto en una investigación. Es aquella cualidad o característica cuyo comportamiento se ve afectado por la variable independiente. Infiriendo, es lo que se está observando para ver si cambia o cómo cambia. Son las variables que se miden con el fin de poder interpretar los resultados. Mire, esta explicación está bien aquí, clara. Dice, es lo que se está observando. ¿Qué es lo que estoy observando? Y ahí me doy cuenta yo, más claro acá, dice, ¿qué es lo que estoy observando? Acá dice, esa es la variable dependiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo cambia? Eso es lo que yo quiero determinar. Veámosle aquí. La BD es lo que cambia o cómo cambia, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo un poco más claro, a ver, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que cambia? Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? La visión. ¿Por qué va a cambiar? Porque estamos utilizando demasiado tiempo los aparatos electrónicos. ¿Qué cambia acá? Ah, cambia la resistencia de la persona. ¿Por qué? Porque come frutas. ¿Qué es lo que se ve afectado acá? El rendimiento académico. ¿Por qué? Porque él anda de enamorado y no se dedica a estudiar y pasa solamente con la novia. Entonces, se dan cuenta ya un poquito más de qué son esto de las variables independientes y la variable dependiente. ¿Ya? Más adelante después vamos a aprender a que nosotros tenemos que plantear como pregunta ciertas cosas con la finalidad de poder tener un poco más claro esto. Vamos a ver, dice acá donde estábamos. Ejemplos. Medir la influencia de la cantidad de sol que reciben las plantas en su altura. Variará o cambiará la planta por la exposición al sol prolongada. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, la cantidad del sol es la variable independiente, o sea, es la causa. La altura de la planta sería la variable independiente, es decir, el efecto. ¿Está claro? ¿Está Sí, claro o no está claro? ¿Ah? Pero sí está claro. Yo, eso es medio confuso a veces. Ya. Entonces, acá estaba mal escrito. La variable independiente es la causa. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa? Y acá es el efecto. La variable dependiente es el efecto. ¿Qué es lo que provoca o de qué forma influye? ¿No es cierto? Por acá dice la pandemia del COVID y los cierres de locales de comida en los Rosales. ¿Cuál es la variable independiente? La pandemia del COVID. ¿Qué provoca? Esta sería la causa y
el efecto, ¿cuál es? El cierre de los locales, que es la variable dependiente. Ahora vamos a ver qué es esto del tema y el problema de investigación. El tema se plantea al inicio de cualquier investigación de manera generalizada, mientras que el problema de investigación se plantea de manera delimitada. Ahora, ejemplos de temas. Por ejemplo, el tema general sería el COVID-19, medio ambiente y redes sociales. Pero ya en los ejemplos de problemas de investigación, yo ya tengo que delimitar. Por ejemplo, habla de muertes por COVID en la urbanización Los Rosales. Otro ejemplo, efectos del uso de redes sociales en estudiantes de tercer año. Entonces se dan cuenta que acá el tema es general. ¿Sí? Yo puedo hablar de contaminación de los ríos, pero puedo acá ya delimitar o limitar a un río en específico, incluso a un sector. Por ejemplo, ¿dónde vives, Ángela? En San Pablo de Chila, Villa San Jacinto del Búho. Ya, entonces miren, ahí podemos estudiar. Por ejemplo, la contaminación del río en la parroquia San Pablo de Chila, en Talado. No sé si es parroquia, no sé. Entonces, ya se delimita a un sector, a un espacio, incluso a un tiempo también lo podemos hacer, porque yo puedo estudiar de qué forma el uso de redes sociales afecta en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato paralelo A en el año lectivo 2021. Entonces yo sé que va directamente dirigido el estudio, el análisis a los estudiantes de ese curso, de ese año lectivo. Porque si pongo de tercero de bachillerato, yo no estoy indicando si es del Colegio Santo Domingo, del técnico o abarca a todos. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a delimitar. Vamos a ver cuál es la estructura del estudio de caso. Un estudio de caso dice que está estructurado a partir de 4 secciones. La primera serían los antecedentes. Es la que delimita el caso a ser estudiado, es decir, determina el alcance del mismo y consta de las siguientes partes. En antecedentes nosotros vamos a desarrollar la introducción, el antecedente, la definición del problema, la justificación del estudio de caso y los objetivos de estudio. O sea que miren, ese trabajo de investigación es un poquito largo. Ahora, el desarrollo es donde se presenta en detalle el contenido de estudio del caso y consta de las siguientes partes: el marco conceptual, el marco metodológico, resultados y análisis de resultados. Entonces, ¿qué es esto del marco conceptual? Es la consulta que usted hace de todos los temas que usted va a tratar. Por ejemplo, si habla de redes sociales, entonces tendría que yo consultar y explicar ahí qué es una red social. El marco metodológico, en cambio, habla de los métodos de investigación, de las técnicas de investigación que usted va a utilizar y de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir ampliando después cuando vayamos analizando punto por punto para que usted tenga un poquito más claro. Finalmente dice conclusiones y recomendaciones. Se exponen los resultados del proceso de investigación y consta de las siguientes partes: la conclusión y la recomendación. Entonces usted de alguna forma concluye en que el uso de redes sociales sí es perjudicial, por cuanto el estudiante pasa demasiado tiempo frente a la computadora y deja de lado el prepararse para pruebas, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación? Establecer tiempos o establecer horarios de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es a lo que usted llegó con su investigación. Y la recomendación ya son lo que dice ahí: recomendar ciertas acciones que permitan que el problema disminuya. Ahora, referencias y anexos. Se presenta la información de las fuentes de consulta,
los anexos que servirían de base para la elaboración del estudio de caso y consta de las siguientes partes: referencias bibliográficas y anexos. Usted sabe lo que son las referencias bibliográficas, ¿no es cierto? Es cuando yo pongo una cita, eso le va a servir a usted como base, es decir, tal persona dice esto, entonces yo a partir de esa investigación puedo ya iniciar la mía, o del análisis de esa puedo yo de alguna forma opinar diferente, no sé. Las referencias bibliográficas las ubicamos al final y tenemos que mantener un formato. El formato es las normas APA. Los anexos son cualquier información adicional. Si usted consiguió de pronto una noticia de una revista que habla acerca del tema, puede ser una encuesta que usted realizó, o fotografías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, momento de trabajar. Ahora le toca a usted ponerse a trabajar. Una vez analizadas las variables de investigación, es momento de sondear un posible tema y problema de investigación. Recordemos que el tema es diferente al problema. El tema es general, ¿no es cierto? Y el problema de investigación es ya lo que yo quiero investigar de forma más, ¿cómo se llama? Ya delimitada. Entonces acuérdense que acá arriba hablábamos del tema y del problema. ¿Cuál era la diferencia? Aquí está el tema general. Por ejemplo, usted va a hablar del COVID-19, va a hablar de redes sociales, va a hablar de, qué sé yo, ahí tiene algunos ejemplos. Y ya el problema de investigación es ya más limitado, más delimitado o limitado, como se quiera decir. Plantee de forma generalizada un posible tema de investigación. Usted va a ponerse a pensar ya en lo que podría ser su tema de investigación. ¿Qué es lo que le interesa a usted? Plantee un posible problema de investigación indicando la variable independiente y la variable dependiente. Guíese en los ejemplos planteados. Ya vimos, ¿no es cierto? La variable independiente, ¿qué es? ¿Causa o efecto? Jonathan. La variable independiente, ¿es causa o efecto? Aquí Es la está. causa. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Porque esto es lo que provoca que esto pase. Lo que depende sería el efecto. Sí, dependiente, efecto. La causa es qué provoca el efecto. No sé si es medio complejo, verán que con esto se trabajaba muchísimo en lo que es el desarrollo de las monografías en el BI, y el punto importante era entender esto. ¿Cómo causa efecto? ¿Qué causa lo de acá? Redes sociales, bajo rendimiento, más o menos así, ¿no es cierto? Comida chatarra, me engordo, cosas así. Entonces tocaba ver qué causa, qué provoca. A ver, esto de aquí hace que pase lo de acá. Eso es lo que debemos entender. Entonces, esta es la causa y esto es el efecto. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Entonces, esta tarea van a tener que realizar. Recordarles que deben elaborar la tarjeta hexagonal para el trabajo, para el producto final. Y en nuestra tarjeta hexagonal lo que deben poner ustedes es un gráfico de contaminación. La peor forma que usted vea que podemos contaminar en general. Y bajo el gráfico usted va a ubicar una frase para combatir la forma de contaminación que seleccionó. ¿Sí? Está claro. Entonces, eso sería todo. Yo les agradezco la presencia a los cuantos que están, a los 6 que han asistido el día de hoy, y nos veríamos ya la próxima clase. ¿Sí? En este momento voy a detener ya la grabación de la clase, por favor.